Bueno, es un placer ver a los que están, a los que estarán, y saber que bueno, hay personas que están haciendo exámenes y otros que están un poco regular y otros que siguen enfermos y nos seguimos acordando de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo, por la posibilidad de reunirnos delante de ti, Señor, y por el privilegio y el placer que es tu obra en la vida de las personas cada día. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con fuerza y que realmente tu palabra sea de provecho y de alimento para cada uno de nosotros. La espera, la paciencia. La espera y la paciencia en situaciones que de forma natural no ayudan precisamente a que se experimente. ¿Dónde esperas? ¿Qué esperas? ¿Esperas en Dios? ¿Esperas de Dios? ¿Qué esperas de Él? ¿Qué crees que quiere Dios para ti? ¿Qué crees que te tiene preparado? ¿Piensas que Dios puede pedirte algo? En el caso de que esperes algo de Dios, ¿realmente estás dispuesto a esperar? Personalmente, y en lo práctico, ha habido dos textos que me han ayudado a entender la espera y la acción. Son el capítulo 1 de Hechos y el final del capítulo 6 de Mateo. Quizás me pueda volver a atrever a hablar de ellos en algún momento, pero como punto de partida, ¿qué esperas de Dios? ¿Qué le reclamas al Señor? ¿Salvación? ¿Seguridad en Cristo? ¿Poder existir y disfrutar desde ya, pero todavía no en la presencia del Padre? ¿Esperas de Dios que transforme tu corazón? Si estas son las respuestas, genial, porque son las buenas, son las no sé si decir adecuadas, correctas, absolutas, pero son respuestas, son realidades que tendremos que experimentar en situaciones muy concretas. Para recibir la salvación de Dios, primero tendremos que reconocer que necesitamos esa salvación y aceptarla. Y eso supone reconocerse perdido, pecador, caído. ¡Buah! Para recibir seguridad en Cristo, pues tendremos que ser conscientes de la inseguridad que hay fuera de Él. Para disfrutar de la presencia de Dios, nuestro corazón tiene que ser lo suficientemente transformado, al menos progresivamente, como para poder disfrutar de esa luz tan brillante que al principio te hace daño en los ojos. Son cosas son cosas adecuadas para esperar de Dios, pero hay que esperar que se vayan produciendo. Una buena parte de mi energía en mi vida como creyente se enfoca y seguro que se va a seguir enfocando en aprender a esperar de Dios y en Dios, de Cristo y en Cristo. Energía puesta en aprender a esperar, puesta en crecer como persona, en crecer espiritualmente, energía puesta en que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, en colaborar con Dios en todo esto, energía puesta en ser colaboradores activos del Señor para que la espera tenga un fruto en nuestra vida, asumiendo que esperar no es sinónimo de no hacer algo. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Dios en un momento en que la inmediatez prima? En la cola del supermercado, esperando que toque tu turno, el móvil. El móvil actualizando la información, cada uno de lo que le interese, de la Liga, de la crisis de Ucrania, de la crisis económica, actualizando la información cada 15 segundos para ver cómo va avanzando, sin tiempo para asimilar ni siquiera la información, espera para asimilar esa información.
¿Qué esperas de Dios en un momento en el que actualizas Instagram cada 15 segundos mientras que el camarero te trae la Coca-Cola porque no valoras la presencia de las personas que están delante de ti? ¿Qué esperas de Dios en un momento en el que la gente entra en crisis cuando en la sala de espera del médico se le queda sin batería o no hay cobertura suficiente como en la parte de abajo del Parque San Antonio? ¿Qué puedo esperar de Dios si no soy capaz de esperar? ¿Estamos dispuestos a esperar? ¿Estamos dispuestos a aprender a esperar? Vemos en la espera una oportunidad de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, de ver cómo la obra de Dios se muestra en nuestra vida y en la vida de los demás. Espera sanidad, salvación, resurrección, vida eterna, seguridad. Marcos 5, capítulo 5, del versículo del 21 al 43. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos, versículos del 21 al 43. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante de tocar, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida, Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces, la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree nada más. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña de la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. No sé cuántas veces hemos y he predicado de este pasaje con enfoques diferentes porque es una maravilla. El nudo y el desenlace son tremendos. Por ponernos un poco en situación, este es un momento de la vida de Jesús en el que Jesús viene de calmar una tormenta, mostrando el poder de Dios sobre lo físico, sobre lo natural. Viene de sanar o de rescatar o de curar a un endemoniado, mostrando su poder sobre lo sobrenatural, y ahora pues va a seguir mostrando Jesús, va a seguir mostrando qué es Dios y hasta dónde llega el poder de Dios
no solo sanando a una mujer que sangra durante 12 años, sino también resucitando a una niña pequeñita de 12 años. Y para enfocar el título del mensaje, ¿qué esperas de Dios?, me gustaría empezar mirando el versículo 21 y, ¿por qué no, también el 33? En el versículo 21 leemos, déjalo ahí, Paco, está bien, leemos que una gran multitud rodea a Jesús y Jairo, un hombre poderoso, un hombre que quizá podía tener un sentimiento profundo de seguridad en su estatus, en su posición social, un hombre, pues llega y se tira delante de los pies de un carpintero de Galilea, sabiendo que de Galilea no podía salir nada bueno, y en el versículo 33, la mujer que quería mantenerse segura en el anonimato de la, entre comillas, seguridad que le daba la multitud que la rodeaba, pues también se postra a los pies de Dios. Ahí va la tercera o la cuarta pregunta en función de la mañana. Permitidme que rompa una lanza en nuestro favor y que dé por sentado que esperamos de Dios y en Dios de continuo. La siguiente pregunta de la mañana sería: ¿cuál es nuestra verdadera actitud cuando estamos esperando en y delante de Dios? En y de Dios. ¿Cuál es nuestra verdadera actitud delante de Dios? ¿Realmente nuestro corazón se rasga y se postra delante de Dios, o solo se rasgan nuestras vestiduras y aún peleo por mi falsa capacidad de seguridad, por mantener esa falsa capacidad de que yo puedo mantenerlo todo? Si me apuras, apostillando esa falsa capacidad de todo, apuntillándola en que es para la gloria de Dios y con la ayuda de Dios. ¿Cuál es nuestra verdadera actitud? Y profunda. ¿Pongo frases hechas para enmascarar mi actitud? ¿O me quito la careta y soy honesto delante de Dios? La mujer que sangra y Jairo lo tienen claro. Ellos ya han contestado por seguro la pregunta. Y en lo público lo que muestran es físicamente lo que ha pasado en su corazón y en lo privado. Jairo está roto, deshecho. Su hija de 12 años se muere y él se rinde delante de Dios como su única esperanza. Jesús le dice: ven y pon tus manos sobre ella para que se cure y para que viva. Roto. Equilibrio. Es verdad. Creo que es verdad que en lo mucho espiritual, en lo mucho anímico, en lo mucho psicológicamente bien, en lo mucho material, es verdad que en lo mucho el Señor trabaja en nosotros a través de su Espíritu y nos permite estar a sus pies y volvernos a Él con un corazón agradecido por su presencia y por todas las bendiciones que pone en nuestra vida. Es verdad que en lo mucho el Espíritu Santo de Dios nos vuelve a Él con un corazón agradecido. También es verdad que la inercia a veces pues hace que cuando todo no va tan bien, pues nos giremos un poco, y es una pena que quizás en ocasiones quizás tenemos que esperar a estar francamente mal para volvernos por primera vez o por enésima vez a Dios, para encontrar algo de gozo en Cristo y algo de gozo en la obra del Señor. Creo que son realidades que se van fusionando o progresivamente, incluso simultáneamente en nuestra vida. Y es un consuelo saber que por eso murió Cristo y que a pesar de todo eso el Señor me ama. Y quizás una lucecita roja en esta dirección es cuando estamos orando y nuestra oración suena así como: Señor, me has sacado del hoyo muchas veces, pero Señor, vuelvo a volverme a ti como último recurso. Casi como un clavo ardiendo, porque aunque sé que no eres un clavo ardiendo, a veces te trato como si lo fueras. Así que, Señor, ahora ya me estoy agarrando de nuevo a ti, estoy postrado a tus pies y, Señor, espero respuestas. Y en ese momento, con el corazón rasgado, espiritualmente a los pies del Señor, con el corazón manchado del polvo porque vas ahí a esa altura, la respuesta que escuchas de Dios es un sonoro silencio. Nada. Que es lo mismo que te esperas.
o escuchas cualquier otra cosa que no es la que estás esperando escuchar, y es lo mismo que te esperas. Quizás el momento de una respuesta diferente llegue. Quizás el momento de una respuesta diferente no llegue en esta vida. Pero lo que es seguro es que no es el momento de otra respuesta. Te esperas. ¿O quién me ha tocado? Que para el caso es lo que es lo que escucha Jairo, que es lo que está experimentando en sus propias carnes. Te esperas. Señor, ven, pon tus manos, que mi hija se muere, y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? No quiero ni pensar lo que le estaría entrando a este hombre por el cuerpo. Rodeado de gente, se acerca a Jesús, consigue hacerse visible, consigue hacerle llegar su mensaje. Jesús empieza a caminar y rodeado de gente, Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? Jesús, tú no me has escuchado. No me estás escuchando. Los discípulos, ¿cómo que quién te ha tocado? No estás viendo la situación, no estás escuchando a este hombre. ¿Cómo que quién te ha tocado? Claro, nosotros, a este lado de las Escrituras, sabemos lo de la mujer, sabemos lo del sangrado, sabemos que Jesús experimenta que sale poder. Nosotros sabemos todas las cosas, pero los discípulos y Jairo ni flores. ¿Qué respuesta es esa? ¿Cuántas veces me veo sin ver más que lo que yo puedo ver? ¿Cuántas veces me veo preguntándole al Señor, ¿qué respuesta es esa que creo que me estás dando? ¿Qué me estás contando, Señor? Y por un lado, gracias, Padre, porque siendo todopoderoso y soberano, me permites preguntarte en mi torpeza. Yo prefiero decir en mi torpeza y no en mi desconfianza. ¿Cuántas veces, gracias, Padre, porque me permites, siendo quien eres, a mí, preguntarte qué pasa? Que no es poco. Y por otro lado, gracias, Padre, porque también por mi torpeza, por mi impaciencia conmigo mismo e incluso contigo. Gracias, Padre, porque por todo eso murió tu Hijo. Y mientras que oras, mientras que tu corazón se postra, mientras que todos los mientras, Jesús a lo suyo. ¿Quién me ha tocado? Claro, la mujer que había aprovechado el revuelo para acercarse a Jesús de tapadillo se estaría descomponiendo. Yo no sé lo que le estaría pasando por la cabeza a la mujer, no sé si estaría pensando con lo impuro del sangrado, como la multitud judía esta se entere de que he pasado rozándome con todos ellos mientras que voy sangrando para tocar a un maestro y encima lo he tocado, mientras que voy sangrando, yo no sé si le estaría pasando como me pillen, un lavadito purificador no va a ser lo que me toca. O sea, no sé lo que le estaría pasando por la cabeza a esta mujer valiente que se atreve a cruzar toda una multitud judía mientras que sangra. Pero lo que sé es que la fe que la movió, todavía no por lo experimentado, sino por lo exclusivamente escuchado, versículo 27, creo que esa fe confirmada es la que le da la valentía para salir del anonimato con todo lo que se jugaba. Fijaos que ya está curada, que ha llegado de tapadillo, que ha tocado, que se ha curado y que igualmente podía haber salido de tapadillo. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Se podía haber ido. Pero creo que es esa fe confirmada en Cristo, creo que es la que le da la audacia para salir, para dar la cara y para ponerse a los pies del Señor, truena o llueve. Creo que algo que podemos esperar de Dios es precisamente eso.
Pásame una, Paco. Una de las transformaciones más poderosas que experimenta un corazón tocado y sanado por Dios es la audacia, la valentía de poder abandonar la pseudo seguridad que cada uno se proporciona en sus propias multitudes y aceptar la seguridad que contra todo razonamiento humano produce y ofrece Dios. Cuando veo a la mujer saliendo de la multitud, no puedo dejar de ver a una mujer profundamente transformada. La confianza en Cristo, al experimentar su salvación, se dispara y no duda en ponerse a sus pies y, atención, no duda en contarle toda la verdad. Otra cosa que puedes esperar de Dios es un lugar seguro en el que puedes contar toda la verdad y en el que puedes ser tú mismo. Alex, Paula están de exámenes. Hoy Paula nos recordaba hace unas semanas que a los pies de Cristo puedes ser tú mismo, sin miedos al rechazo, sin miedos, sin temores al cómo se te ocurre pensar eso, sin temor al cómo se te ocurre temer por eso, sin temor al cómo se te ocurre estar cayendo en eso, sin temor al cómo se te ocurre... A los pies de Cristo te puedes quitar todas las caretas, porque no te sirven. Dios ve mucho más allá de las apariencias, ve mucho más allá de la careta. Y puedes ser lo más honesto que quieras, porque aunque tú te creas tus propias mentiras, que a veces te las crees, Dios ve mucho más allá de las propias mentiras que te cuentas a ti mismo. Es un sitio fantástico de seguridad, es un sitio fantástico de confort. Es un sitio maravilloso en el que estar, es un sitio maravilloso en el que habitar. Y es un sitio que no valoramos, creo que como ponía Ana en los motivos de oración, que creo que no valoramos porque no valoramos que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para proporcionarme ese sitio. Y creo que no lo valoramos lo suficiente porque no valoramos al interlocutor, que es Dios mismo, el creador de todo esto, el que lo sostiene todo, el que está esperando para hablar conmigo. Y creo que no lo valoramos lo suficiente porque hemos nacido en un sitio y en una época en la que hasta ahora hemos vivido con un ambiente de aparente seguridad y no valoramos un lugar en el que nos podemos sentir con seguridad espiritual plena y completa. Y no lo valoramos. Y creo que es, si cada uno lo cree oportuno, creo que es importante que cada uno identifique cuál es la multitud, el estatus social, si en el caso de que fuera Jairo, cuál es la multitud en la que está escondiendo su falsa sensación de seguridad y que no valora la seguridad que tiene en Cristo, en Dios y en su obra. Cada uno tiene que identificar cuál es su multitud. Para experimentar lo que esta mujer experimenta cuando sale de la falsa seguridad de la multitud, poniéndose a los pies del Señor, esa profunda transformación, tenemos que identificar esas multitudes donde nos estamos escondiendo, esas circunstancias, esos valores, esos pensamientos, esas ideologías, que son esa multitud en la que estamos, y aunque sea con temor y con temblor, que el poder del Evangelio nos mueva a salir de ellas y a crecer progresivamente en confianza a los pies de Cristo. Fantástico. Y mientras tanto, Jairo esperando. Sale la transformación, el valor, la audacia, guardas el sangrado, tal, y el hombre allí. Esperando. No sé lo que dura la conversación de Jesús con la mujer, pero lo que sí que sé es que mientras que todavía está hablando, llegan y le dicen a Jairo que tu hija ya se ha muerto. Permitidme que abra un paréntesis de nuevo y me vuelva a acercar a la mujer después de tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lo que comparto ahora, este paréntesis, es un pensamiento personal. Quizás en este momento la mujer todavía estaba por el suelo. Y quizás cuando la noticia llega, si confió en tocar el manto de Jesús
y tuvo que confiar más aún en Jesús para salir de la multitud, quizás en este punto tiene que volver a confiar todavía más en Jesús, porque si la hija del hombre importante ya se había muerto, pues casi esta mujer podría ver como razonable que la señalaran como la responsable indirecta de la muerte de la chiquilla porque estaba entreteniendo a Jesús. Como digo, es una opinión personal, pero creo que esta mujer podía estar debatiéndose entre el miedo, la culpabilidad, la gratitud y el gozo. Miedo de que la acusen y de que lo paguen con ella, culpabilidad desenfocada, porque ella llevaba 12 años enferma y por 15 minutos una niña de 12 años había muerto, desenfocada, pero culpa, y sin duda gratitud y gozo por la sanidad que había recibido de Cristo. Creo que dentro de nuestro ya, pero todavía no, creo que este cóctel, creo que si no nos suena, pues es raro y seguramente nos sonará. Culpabilidad y gratitud al acercarnos a la cruz, temor y gozo en la vida como creyentes. Creo que es un cóctel o son unos ingredientes que nos van a sonar familiares, y la cuestión es, el asunto es que luego dará la cara como lo tenga que dar, que el Espíritu Santo no nos deje perder de vista, aunque sea de reojillo, la promesa de que al final todo va a salir bien. Y la mujer, pues, en el suelo, y la situación que se alarga, y yo que sigo charlando de ella, y mientras tanto Jairo esperando. Y cuando deja de esperar, versículo 36, lo que escucha de Jesús es, que parece que va a lo suyo: no tengas miedo tú, solo cree. ¿Pero qué me estás contando? Segunda vez, Señor, en el rato que dure la conversación, que te pregunto qué me estás diciendo. Que no tenga miedo, que crea nada más. El único motivo humanamente humano que se me ocurre para dejar de tener miedo es que lo que temía que pasara, que es que se muera mi hija, ha pasado y ya no hay sitio para el miedo. Y ya lo que queda sitio es para el dolor, para el duelo, para la tristeza y para la angustia. ¿Qué me estás contando? No tengas miedo y cree. No tengas miedo y confía. No tengas miedo y sigue confiando. ¡Qué autoridad! ¡Qué poder! ¡Qué firmeza! ¡Qué gloria! ¡Qué divinidad! ¡Qué majestuosidad! ¡Qué todo lo que queráis meter en la lista tiene que tener una persona para decirle a otro una cosa así en una situación como esta? ¿Qué todo tiene que tener? Y Jairo lo aguanta. En vez de darle con la mano abierta, Jairo aguanta el tirón. ¿Cómo es posible? Sin el Espíritu Santo en su vida, porque no lo tenía, Jairo aguanta. Y Jairo no era el más santo del lugar. Jairo no era el mejor de los mejores. Y Jairo aguanta. ¿Cómo es posible? Pues creo que aguanta porque la presencia y la gloria, aunque quizá venida un poquito a menos porque Jesús se priva de algo cuando se hace humano, la presencia y la gloria de Dios hecho hombre delante de él fueron mucho más que suficientes para hacerle confiar, con más o con menos dudas, porque no tengo ni idea de lo que habría en el corazón de ese hombre, pero la presencia de Dios hecho hombre, la enorme y gloriosa presencia de Dios hecho hombre son lo que lo sostuvo en esa angustiosa espera. Es lo que transforma su corazón, es lo que aumenta su confianza. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto somos conscientes de que es la presencia de Dios en nuestra vida lo que nos va a transformar y lo que nos va a dar una imperfecta pero creciente confianza en Cristo y en su obra? ¿Hasta qué punto es lo que vamos a reclamar a Dios? ¿Hasta qué punto vamos a reclamar a Dios que nos permita
experimentar su presencia, vivir su presencia. Cada uno como lo haga, en su forma personal, pero ¿hasta qué punto vamos a ir en busca de eso? ¿Hasta qué punto lo reclamamos con celo? Tendrá las consecuencias que tendrá que tener, porque si no, no, pero al final la hija de Jairo resucita. Los allí presentes observan perplejos, atónitos, el milagro de la obra de salvación de Cristo. Hoy en día seguimos siendo unos privilegiados, viendo cómo Cristo sigue obrando milagrosamente y salvando personas. Siguen ocurriendo milagros tan gordos como este. Si Jesús resucita a la hija de Jairo, cuando una persona acepta la salvación de Dios, acepta la resurrección de Dios. Lo que la obra de Cristo nos garantiza, y siguen ocurriendo milagros gracias a Dios, es que al final los que confían en Él resucitaremos definitivamente y podremos estar ante esta presencia enorme, gloriosa, maravillosa, cuando acabe. En esta vida y en lo concreto, no sé lo que Dios tiene preparado o lo que pueda permitir. Y aun con todo, espero que la confianza en lo que está por venir nos impulse a buscar la presencia de Dios y a experimentar su calidez. ¿Qué espero de Dios? Espero que dé fruto en lo cotidiano. Espero que nos impulse a entender que es una vida íntegra como cristianos. Espero que nos ayude a seguir creciendo, predicando y hablando en los grupos pequeños de esto. Pero lo que espero como base de todo es que Dios me permita vivir y experimentar su presencia. Espero que permita que mis ojos se claven en Él. Espero que su poder me arrope. Espero que su sacrificio en Cristo me dé una identidad nueva y que todo eso transforme profundamente mi corazón. No se puede esperar nada mejor de Dios que Dios mismo. Que su presencia equilibre la alegría y la gratitud y el gozo de sabernos salvos con las consecuencias del pecado con las que vamos a convivir y con las que ya convivimos y hemos estado conviviendo en este mundo, y que por muy grande que sea el árbol de la caída, que ese árbol no nos impida ver el bosque de la salvación y que no nos impida ver la gracia y la misericordia de Dios que se renuevan cada mañana. De forma personal, sin duda, ¿por qué no como pueblo? Que lo que se rasgue sea nuestro corazón y no nuestras vestiduras, y que nos podamos volver a nuestro Dios porque es bueno.